Muy buenas noches, es un gusto poder estar una vez más con todos ustedes, compartiendo las escrituras y como había prometido en mi video anterior, el tema que les traigo hoy es sobre la primera carta de Pilatos a Tiberio. No voy a entrar mucho en detalles sobre si este texto o documento es inspirado o no, no les voy a dar mi impresión personal. Cada uno va a tener que pedirle al Señor en oración discernimiento para saber si es real. Yo lo que voy a hacer en este audiotema es compartirles a grandes rasgos las impresiones personales que tengo y que veo allí en el documento, en donde se relatan hechos importantísimos y de cómo Pilato, por ejemplo, descubre el engaño de los judíos. Nosotros tenemos, en base a los evangelios de la misma Biblia, escenas en donde, leyendo las escrituras, podemos entender que Pilatos veía envidia y veía celos de parte de los judíos hacia Jesucristo. Y en este documento vemos claramente que las sospechas que tenía Pilatos eran ciertas, y descubre toda esa trama llena de celos y de envidia de parte de los judíos hacia nuestro Señor. Sin extenderme más en mis comentarios, vamos a empezar a leer la escena de Pilatos en el templo, que se encuentra en el Evangelio de Nicodemo, en el capítulo 29. Y dice: Después de esto, Pilatos, habiendo entrado en el templo de los judíos, congregó a todos los príncipes de los sacerdotes, a los escribas y a los doctores de la ley, y penetró con ellos en el santuario, y ordenó que se cerrasen todas las puertas, y les dijo: He sabido que poseéis en este templo una gran colección de libros, y os mando que me los mostréis. Y cuando 4 de los ministros del templo hubieron aportado aquellos libros adornados con oro y con piedras preciosas, Pilatos dijo a todos: Por el Dios vuestro Padre, que ha hecho y ordenado que este templo fuera construido, os conjuro a que no me ocultéis la verdad. Sabéis todos vosotros lo que en estos libros está escrito. Pues ahora manifestadme si encontráis en las Escrituras que ese Jesús a quien habéis crucificado es el Hijo de Dios, que debía venir para la salvación del género humano. Y explicadme cuántos años debían transcurrir hasta su venida. Bueno, y aquí están todas las sospechas, ¿verdad?, que hablaba al principio de Pilatos hacia Jesucristo. Él quería saber realmente si era el Hijo de Dios, como se rumoreaba en su época, justamente porque todos los milagros llegaban, ¿verdad?, a oídos de Pilatos por ser el gobernador de allí, de esa región. Y continúa en el versículo 4. Así, apretados por el gobernador, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, hicieron salir de allí a los demás que estaban con ellos, y ellos mismos cerraron todas las puertas del templo y del santuario, y dijeron a Pilatos, es decir, que quedaron a solas: Nos pides, invocando la edificación del templo, que te manifestemos la verdad, y que te demos razón de los misterios. Ahora bien, luego que hubimos crucificado a Jesús, ignorando que era el Hijo de Dios, y pensando que hacía milagros por arte de encantamiento, celebramos una gran asamblea en este mismo lugar, y, consultando entre nosotros sobre las maravillas que había realizado Jesús, hemos encontrado muchos testigos de nuestra raza, es decir, de los judíos, que nos han asegurado haberlo visto vivo después de la pasión de su muerte. Hasta hemos hallado 2 testigos de que Jesús había resucitado
cuerpos de muertos. Y hemos tenido en nuestras manos el relato por escrito de los grandes prodigios cumplidos por Jesús entre esos difuntos. Y es nuestra costumbre que cada año, al abrir los libros sagrados ante nuestra sinagoga, busquemos el testimonio de Dios, es decir, de Yahweh. Y en el primer libro de los 70, donde el arcángel Miguel habla al tercer hijo de Adán, es decir, a Set, encontramos mención de los 5000 años que debían transcurrir hasta que descendiese del cielo el Cristo, el Hijo bien amado de Dios. Y consideramos que el Señor de Israel dijo a Moisés: haz un arca de alianza de 2 codos y medio de largo, de codo y medio de alto y de codo y medio de ancho. En estos 5 codos y medio hemos comprendido y adivinado el simbolismo de la fábrica del arca del Antiguo Testamento. Simbolismo significativo de que, al cabo de 5 millares y medio de años, Jesucristo debía venir al mundo en el arca de su cuerpo, y de que, conforme al testimonio de nuestras Escrituras, es el Hijo de Dios y el Señor de Israel. Porque, después de su pasión, nosotros, príncipe de los sacerdotes, presa de asombro ante los milagros que se operaron a causa de él, hemos abierto estos libros y examinado todas las generaciones hasta las generaciones de José y de María, madre de Jesús. Pilatos, luego de su encuentro y charla con nuestro Señor Jesucristo, es evidente que intuía en su interior, ¿sí?, que era inocente y justo, pero sobre todo que estaba ante un ser humano único, lleno de gracia, bondad y poder para hacer milagros. Decidido por saber la verdad, presiona a los judíos y estos terminan cediendo y le cuentan lo que saben y han descubierto, leyendo las escrituras sagradas que poseen. Algo muy interesante es observar que Anás y Caifás mencionan una profecía del arcángel Miguel a Set y que se encuentra en el primer libro de los 70. Seguramente sea la Septuaginta. Yo estuve revisando esta versión y ese primer libro y no lo encontré, ya que en el Génesis no está esa profecía. Sí he podido ver una referencia a ella en este mismo libro, es decir, en el Evangelio de Nicodemo, en el capítulo 20. Por lo que deduzco que quizás sea un libro o texto que no hayan querido incluir o que salga a la luz. El otro detalle llamativo es una fórmula codificada en el Arca del Pacto, la cual daría, teniendo en cuenta sus medidas y sumándolas, la cantidad de años que transcurrirían hasta que el Mesías descendiera del cielo y viniera al mundo en un cuerpo de carne. Vamos a ver la referencia a ello, que está en Éxodo, en el capítulo 25, versículo 10, y dice: harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y efectivamente, como dice Anás y Caifás, sumando estas medidas da 5,5, y ellos entendieron como 5000 años y medio. Si esta cuenta es correcta, estaríamos aproximadamente en el año 7522 desde la creación de los cielos y la tierra, por lo que ignoro cuál es el cálculo que hicieron Anás y Caifás. Tiempo atrás pude hacer un cálculo teniendo en cuenta las generaciones desde Adán hasta nuestros días y aproximadamente me dio unos 5992 años aproximadamente. Pude hablar también con otros hermanos en la fe y también con el hermano Josué del canal Hablemos de Dios con la Verdad. Él llegó a un cálculo también aproximado como el mío, por lo que
deduzco realmente cómo fue esa fórmula que hicieron los sumos sacerdotes. Vamos a continuar con la lectura del texto. Donde lo habíamos dejado. Y pensando que era de la raza de David, hemos encontrado lo que ha cumplido el Señor. Y desde que creó el cielo, la tierra y el hombre hasta el diluvio transcurrieron 2212 años. Y desde el diluvio hasta Abraham 912 años. Y desde Abraham hasta Moisés 430 años. Y desde Moisés hasta David 510 años. Y desde David hasta la cautividad de Babilonia 500 años. Y desde la cautividad de Babilonia hasta la encarnación de Jesucristo 400 años, los cuales forman en conjunto 5 millares y medio de años. Y así resulta que Jesús, a quien hemos crucificado, es el verdadero Cristo, Hijo del Dios omnipotente, es decir, del Padre Celestial, de Yahweh. Bueno, y esto es impresionante cómo se desnudan literalmente ante Pilatos y le cuentan toda la verdad sin ocultarle nada. Y esto aquí da pie a la primera carta de Pilatos a Tiberio. Quiero mencionar antes de empezar la lectura que cuando nuestro Señor Jesucristo nace, el emperador romano de entonces era César Augusto, el cual nace en el año 63 a.C. y que gobernó Roma desde el 27 a.C. al 14 después de Cristo. Cuando Jesús es crucificado, el emperador romano era Tiberio Julio César, nacido con el nombre de Tiberio Claudio Nerón, el cual nació en el año 42 a.C. y gobernó Roma desde el 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Y dice: Poncio Pilatos a Claudio Tiberio César, salud. Por este escrito mío sabrás que sobre Jerusalén han recaído maravillas tales como jamás se vieran. Los judíos, por envidia a un profeta suyo, llamado Jesús, lo han condenado y castigado cruelísimamente, a pesar de ser un varón piadoso y sincero, a quien sus discípulos tenían por Dios. Lo había dado a luz una virgen, y las tradiciones judías habían vaticinado que sería rey de su pueblo. Devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, hacía andar a los paralíticos, expulsaba a los demonios del interior de los posesos, resucitaba a los muertos, imperaba sobre los vientos y sobre las tempestades, caminaba por encima de las ondas del mar y realizaba tantas y tales maravillas que, aunque el pueblo lo llamaba Hijo de Dios, los príncipes de los judíos, envidiosos de su poder, lo prendieron. Me lo entregaron y para perderlo mintieron ante mí, diciéndome que era un mago, que violaba el sábado y que obraba contra su ley. Y yo, mal informado y peor aconsejado, les creí. Hice azotar a Jesús y lo dejé a su discreción. Y ellos lo crucificaron, lo sepultaron y pusieron en su tumba para custodiarlo soldados que me pidieron. Empero al tercer día resucitó, escapando a la muerte. Y al conocer prodigio tamaño, los príncipes de los judíos dieron dinero a los guardias advirtiéndole: decid que sus discípulos vinieron al sepulcro y robaron su cuerpo, es decir, que sobornaron a los guardias. Mas no bien hubieron recibido el dinero, los guardias no pudieron ocultar mucho tiempo la verdad, y me la revelaron, y yo te la transmito para que abiertamente la conozcas, y para que no ignores que los príncipes de los judíos han mentido. Bueno, y aquí finaliza este audiotema y pequeño estudio sobre la primera carta de Pilatos a Tiberio. Espero que puedan sacar sus conclusiones y sus impresiones y poder compartirlas en los comentarios. Que tengan muchas bendiciones y paz.